Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Y hoy nos toca pues la reforma agraria del decreto 900. Sí, el análisis de las políticas estatales, dice, referidas al tema agrario, se ha dividido en 3 grandes bloques históricos. Primera, la década revolucionaria. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la década revolucionaria? Surgió un gran cambio, licenciada, de lo que se había venido viviendo años atrás. Algo que ahí sí que el pueblo pedía a gritos, ¿verdad? Y surgió eso que a la larga fue muy poco lo que duró ahí sí que era muy bueno para que durara tan poco, ¿verdad? Así es. Y la contrarrevolución y los regímenes militares y finalmente dice los gobiernos civiles hasta 1996. ¿Qué es la contribución? ¿Qué es la contrarrevolución y los regímenes militares? Quiero que participen porque esto lo hemos venido hablando desde Historia Jurídico-Social de Guatemala y se viene a complementar porque estamos en derecho agrario por la tenencia y posesión de tierras desde la época colonial hasta nuestros días. Entonces empezamos la clase anterior, hablamos de los postulados en materia agraria de la reforma liberal hasta 1871. Estuvimos viendo gobiernos que en la reforma liberal, entre comillas, favorecieron a los campesinos en cuanto a la posesión de la tierra, que habían 2 regímenes conservadores, liberales. Entonces, ¿qué es la contrarrevolución? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. La contrarrevolución la podría definir yo como lo opuesto a la revolución, todos los beneficios que se habían adquirido en el momento de los 2 presidentes. Para mí, los 2 mejores presidentes de Guatemala, pues esos muchos de todo lo que se había, mucho fruto de eso, pues ya fue quitado para poner otras instituciones o otras cosas que favorecían a la clase burguesa en este sentido. Lo felicito. Y entramos a los regímenes militares. ¿Por qué? Porque a partir de ellos nos empezaron a gobernar solo militares y a partir de eso hubieron golpes de Estado donde se proclamaban los mismos militares jefes del Estado hasta 1986 que se rompió el régimen militar porque el primer presidente fue Vinicio Cerezo con el Partido de la Democracia Cristiana. Hasta ahí se rompió el régimen militar porque de ahí todos eran militares los que estuvieron representando al gobierno. Y los gobiernos desde Vinicio Cerezo, entonces ya se empezaron hasta 1996, pues a ser civiles, no militares, los que nos estuvieron gobernando. Y hasta nuestros días, en que se filtró el coronel Otto Pérez Molina. Y dice, en 1944 triunfa en Guatemala el movimiento democrático revolucionario con el contexto de la crisis del régimen liberal instaurado en 1871.
de todo lo que hablamos la clase anterior, ¿qué rescatamos del régimen instaurado de 1871? ¿Qué hay positivo? Pregunto porque no quiero hacer de que hable yo en la clase y que a la larga no hayan entendido nada. O tal vez primero Dios con el parcial van a desarrollar sus temas, porque vienen temas para desarrollar propios. Licenciada, ¿Qué manda? en 1871 llegó al poder Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Sí, ¿O no fue en este bien, año? bien. Yo considero de que la revolución siempre se había pensado en sacar a Guatemala, porque en toda sociedad siempre hay personas buenas, pues, y el movimiento que creó Jacobo Arbenz Guzmán con las demás personas, erradicar todo lo que se había sembrado ese gobierno, todo lo malo, todo lo negativo y lo positivo a la gente, ¿verdad? Pienso yo. Muy bien, Ezequiel, gracias por su aportación. Y como usted dijo, hay negativo, vimos aspectos negativos y vimos aspectos positivos que traían la reforma liberal. Los conservadores pues le dieron muchas tierras a la iglesia, los liberales vinieron, se las quitaron para favorecer supuestamente al campesino. En el tiempo de conservadores se dio el cultivo de la grana y de la cochinilla. En el tiempo con el liberal se dio lo que es la cosecha del café, el banano, se instituyó el ferrocarril, hubieron nuevas vías de carreteras, el telégrafo, el correo. Así quisiera yo que me respondieran porque quiere decir de que sí escuchan la clase, o a veces pregunto porque qué lástima que quienes solo están poniendo que están ahí sin activar la cámara y no se sabe si ahí están, porque pregunto y no responden. Eso me da la pauta, pero lo que voy a hacer es mejor preguntarle a la persona que yo diga, no señalar a alguien y no pedir la opinión. Dice, esta situación plantea claramente que un minúsculo y privilegiado círculo de terratenientes que constituían el 0.32% de todos los propietarios poseían casi la mitad de todas las tierras cultivables. En esta categoría estaban las tierras de la United Fruit Company en Izabal y Escuintla, de las cuales grandes extensiones permanecían ociosas. Las grandes contribuciones de la Revolución del 44 fue el intento por abolir el latifundio y la servidumbre en el campo a través de el Código de Trabajo. También les dejé leer varias páginas del libro. ¿Qué beneficios tenía o qué incluía el Código de Trabajo? El horario laboral era más flexible. Sí, por ejemplo, yo no sé si tienen a la mano el libro, porque tampoco el libro no se compró para tenerlo abajo de la almohada, sino que para leerlo. Y por ejemplo, en la página 116 dice que daba, qué organización del trabajo. Mari o Axel. Sí, Lita, sí, ahí yo siento que
Ahí más que todo fue donde se dio el beneficio, ¿verdad? En el Código de Trabajo, porque ahí también menciona lo que, también como que se dio el salario mínimo, ¿verdad? Y su establecimiento y del sexto día y todo eso de que tenía que ver con los contratos. Dice la regulación de los contratos individuales y colectivos, la fijación periódica del salario mínimo, su inembargabilidad y el establecimiento del séptimo día, la obligación de pagar el salario en moneda de curso legal, la jornada máxima de trabajo diurno de 8 horas diarias y 6 la jornada máxima de trabajo, la obligatoriedad del pago de vacaciones después de un año de servicio. Y también ahí se dio el derecho de la libre sindicalización y la huelga. También. Y la protección a la mujer, ¿verdad? Y a los menores de edad. Licda, o sea que prácticamente aquí se empezaron a velar por todos los derechos del trabajador que ya están fundamentados y establecidos también en la Constitución. Y siguen vigentes en eso nuestro código. Ya venía desde hace muchísimo tiempo. Y yo le iba a preguntar a Mayrani, ¿y qué es el arrendamiento forzoso? Forzoso era el que se daba a la, bueno, todo pues era, ¿cómo le dijera yo? Porque los agricultores, podría decir, del cual se daba sin ningún tipo, como se dio después con la área, que fue un beneficio. Igual es también llevaba que en las municipalidades existiera un conflicto entre ambos cuando no había una eólica. Cristian, ¿qué es la supresión de la ley de la vagancia? ¿O qué era la ley de la vagancia en tiempos de Jorge Ubico? ¿Cómo dijo licenciada? Buenas noches. ¿De qué se trataba la ley de la vagancia en el tiempo de Jorge Ubico? ¿No se acuerda? Me acuerdo, licenciada. ¿Manda? ¿Puedo dar mi opinión? Sí, claro, Ezequiel. Solo. No sé si va a hablar Cristian. No, yo para obtener mano de obra gratuita, me acuerdo nomás. Es que lo que yo tengo entendido en ese sentido es que, por ejemplo, en ese tiempo, las personas que miraban que andaban sin hacer nada en la calle en horario de trabajo, pues lo que hacían era, tengo más o menos conocimiento, que los metían a la cárcel y de ahí los mandaban a las grandes, ¿cómo se dice? Así es. Con los grandes terratenientes a que fueran a trabajar. O arreglar las calles o hacer, estar en algún proyecto de alguna obra. O sea, estaba prohibido que la gente anduviera en las calles vagando, los que los encontraban, que estuvieran pagando, se los llevaban presos, como dice Ezequiel, y los ponían a trabajar. Y William, usted en mi clase en Historia Jurídico-Social de Guatemala expuso algo de la ley de jornaleros. ¿No se acuerda? Ya me acuerdo, Lick. ¿De qué se trataba el reglamento de los jornaleros? El reglamento de los jornaleros, para mí era una disposición
para hacer legal la explotación de los trabajadores, porque aunque les protegían sobre algunos derechos, incluso habían unos que algunos o sea, los empleadores que tenían que tener hasta escuelas y todo eso, pero nunca cumplían nada. Y si nos damos cuenta también, la mayoría de personas que trabajaban eran explotadas, eran analfabetos, pero con que el patrón hiciera 1, 2, 3 requisitos de los que pedía la ley, se legalizaba la explotación, desde mi Así punto de es. vista. Era un negocio porque estaban divididos en colonos, mozos, y los mandaban a las haciendas a trabajar para ser explotados. Inclusive todavía se da que se iban a cuadrillas, o sea, vienen todavía cuadrillas a cortar café. Los colonos no podían que otra persona o otro hacendario los contratara si no dieran permiso el terrateniente que los tenía. O sea, yo a la larga vine a comprender que este reglamento de los jornaleros jamás fue en beneficio de los campesinos, sino que en beneficio de los terratenientes, porque ellos a través de trabajos forzados sin pagarles ni el salario mínimo. Bueno, entramos en la ley de reforma agraria, el decreto 900. ¿De qué se trata el decreto 900, don Ever? Don Eder. Rita. Agustín, ¿me escuchan? Yo creo que lo que yo leí fue una de las metas que tenía el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, con la que pretendía evitar que hubiera una relación mencionaba ahí. Revertir el latifundio, o sea, de la relación latifundio-minifundio es lo que ahí habla. O sea, de que hubiera como una mejor distribución de la tierra. Lo que había hecho la zona liberal. Pero sí, con esa ley de evitar a que, lo mismo como dice el profe, que hubiera una relación latifundio-minifundio, que era que las tierras no pertenecieran solamente a un propietario nada más. O sea que esta ley era un conjunto de medidas políticas económicas y sociales que impulsaban con el fin de modificar la estructura de la propiedad y de producciones de la tierra. O sea que en cierto sentido era como favorecer a los campesinos, porque supongo yo que se les iba a devolver un porcentaje de la tierra que se les habían quitado. Así me gusta. O sea, que les iban a devolver las tierras para trabajar. Así quisiera yo que fueran siempre las clases que se participaran, pero para que se hiciera eso, ¿qué hicieron? Y está en la primera página del libro, en la reforma agraria, decreto 900, ¿qué hicieron para que se hiciera un consenso en la repartición de tierras? ¿Qué fue lo que realizaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron o que impulsaron a hacer para hacer la repartición de las tierras equitativamente? Hicieron un censo. Claro, hicieron un censo, pero ¿censo de la población o de la posesión de tierras, Amairani? De la población y agropecuario.
¿Quién iba a opinar? Hicieron censo en la población y también de las extensiones que tenía cada propietario de los latifundios, qué extensión tenían y además si las tierras estaban, qué parte de tierras, qué extensión estaba cultivada, qué extensión no es, cuáles estaban ociosas y las que estuvieran ociosas se las quitaban y se las repartían a los campesinos para que las pudieran cultivar. El 712 no consistía también en un censo. También, sí. Es que en el 712 como que empezaron a favorecer a extranjeros, ¿verdad? Sí. Y ya en el 900 pues fue al contrario. Al contrario, Agustín. Entonces empezaron a beneficiar nacionales. Y eso fue como se Exacto. llama lo que no les gustó. En el 700 a las que les estaban dando grandes latifundios y regaladas eran a las transnacionales. Y el decreto 900 lo que quería era quitarle a las transnacionales y darle y favorecerles a los campesinos que estaban siendo explotados. Por eso ahí hubo una contradicción que llevó a que quitaran del poder a Jacobo Arbenz. Pero en realidad no era quitar. No. Tal vez quitar es un término muy conflictivo. Entonces, porque a ellos les pagaron las tierras, tal como las tenían registradas. Y además, las tierras eran ociosas, no les estaban sirviendo a ellos. Eso mismo, acá como dice el profetín, eso mismo vino a ser el censo, que en Guatemala se dio a conocer de que las tierras pertenecían a los feudales, o sea, a los españoles, todas las tierras. Entonces esto mismo llevó a que viniera la United Fruit Company, algo así se dice, y que a la vez pues, los terratenientes también eran dueños de todo eso. Entonces ahí fue donde esta reforma prácticamente vino a hacer grandes cambios, ya que muchos campesinos fueron beneficiados. Como ustedes ya leyeron la diapositiva que tengo ahí, dice, va una pregunta, la primera reforma agraria que se dio en el país fue producto de la Revolución Liberal de 1871. ¿Cuál? Es que como la reforma agraria se refiere a la expropiación de tierras y la primera expropiación de tierra fue la que le hizo Justo Rufino Barrios a la Iglesia Católica. Así es. Ahí empezó la primera reforma. Con eso contribuía a hacer la reforma agraria y vino a complementar la reforma agraria. O sea, esa era liberal y aquí vino a complementarla con la reforma agraria, con el decreto 900. Y dice que la reforma agraria fue un beneficio de un pequeño sector de la población, las élites, para estimular el desarrollo de la agricultura y de exportación. Sobre la política de tierra del periodo en mención es quizás el artículo 1 y 2 del decreto 900, donde mejor se explica la medida adoptada por los gobiernos. El primer artículo reza, artículo 1, la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene como objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. ¿Qué le entendemos a ese artículo, Cindy?
Cindy. Vivi. Dígame, Lick. ¿Qué le entiende a ese artículo? O de un comentario de ese artículo, el artículo 1 del decreto 900. Ahorita le digo. Permítame, ahorita le digo. Un minuto de silencio. Participe, Agustín, para ayudarle a la Vivi. Ay, profe, en vez de estarse burlando de mí, debería de apoyarme. Muy bien dicho, licenciada. Es que dice que la idea va de Jacobo Arbenz, va realmente capitalista. Y eso es lo que dice el artículo 1 de métodos capitalistas de la producción en la agricultura y preparar camino para la industrialización de Guatemala. O sea, quería hacer de Guatemala un importante país capitalista. Y no me recuerdo en dónde leí o escuché de que Batureno estaba de acuerdo a las ideas del pueblo estadounidense, o sea, del capitalismo. O sea, de que ellos actuaron en contra de ellos mismos porque lo tildaron de comunismo y nada tenía que ver. Así es, Yo también Agustín. siento que la idea que propone el profe es muy acertada, puesto que en el sentido de que siendo Guatemala un país capitalista, ellos llevan ingresos. Entonces, por eso es que expropiaron a Jacobo Arbenz. Aquí dice que para lograr la creación de ese artículo 1, dice, dispusieron enajenar fincas mayores de 72 acres que no fueran cultivadas, así como las tierras ociosas de menos de 224 acres. Las fincas nacionales únicamente serían parceladas, dice. Los antiguos dueños serían indemnizados por sus tierras con bonos estatales durante 25 años, al precio que las había declarado para propósitos fiscales. Para que los antiguos terratenientes no recuperaran prontamente las tierras expropiadas, se dispuso del arrendamiento vitalicio. O sea, hasta eso los analíticos que ayudaban a formular este decreto pensaron en eso, que las tierras ociosas o las que estaban expropiando no regresaran a manos de los terratenientes. ¿Por qué? Porque volverían a estar igual, sin cultivar. Por eso crearon el arrendamiento vitalicio. ¿Y qué es el arrendamiento vitalicio, Vero? Damaris. Mario, Axel. Consistía, licenciada, en el tiempo que la persona viviera.
le pertenecían, o sea que a su fallecimiento el arrendamiento podía pasar a manos de otra persona, pero mientras tanto podía seguir cultivando las tierras. Muy bien, Axel, gracias. Noelia, léase el artículo 2. Artículo 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas. El pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas, cualquiera que sea la forma en que se subsistan. La reforma agraria, pese al corto tiempo de esta, logró distribuir el equivalente al 20% del total de la tierra cultivable de la nación, por lo que la reforma agraria benefició así a más del 24% de la población, las cuales habían sido desposeídas y marginadas y en una gran pobreza. ¿Qué opina del artículo 2, don Ever? Vero, Cristian. Damaris. Leo el artículo 2, dice licenciado. ¿Sí? Licenciada. ¿Qué analiza usted el artículo 2? Licenciada. ¿Qué manda? Yo creo que con este artículo se trató de dejar de que las personas que estaban en servidumbre y esclavitud, ellas se les hicieran valer sus derechos y que ya no trabajaran, su trabajo ya no lo dieran sin recibir algún salario o de una manera forzosa. Así es. Y quisieron hacer también abolir prácticamente el reglamento de los jornaleros donde se explotaban los trabajos, prohibió que se pagara el salario que les correspondía, que no hubiera esclavitud, que no se permitieran el repartimiento de indígenas ni de tierras. Quedó totalmente abolida. ¿Para qué? Para favorecer a los campesinos. Objetivos del decreto 900. Amairani, lea. Objetivos del decreto 900. Liquidar las relaciones feudales de producción y pasar a la forma capitalista, preparando para industrialización del país. Suprimir todas las formas de explotación del campesino como el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra. Innovar las formas de cultivo e incrementar el crédito tanto para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Dotación de tierras a los campesinos que no la poseían o que la poseían en cantidad insuficiente, proporcionándoles asistencia técnica, ganado, fertilizantes y semillas. Desarrollo de la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. ¿Algún comentario, Amairán? Sí, que pues los objetivos en sí que tenía este decreto pues eran muy bien estructurados, establecidos, que a la vez buscaban el beneficio de los campesinos que desde siempre se habían vulnerado sus derechos, que habían sido tratados como esclavos y nunca habían recibido un pago que fuera justo. Bien, ¿qué hacían? No les pagaban con moneda de curso legal, sino que lo hacían con la moneda que fuera entre la misma finca para comprar entre ellos. Entonces, esto mismo, como siempre he dicho, ha venido a beneficiar a los campesinos. Muy bien, la felicito. Gracias.
Y prevalece la ignorancia, ¿verdad? Porque hemos escuchado varias veces el término capitalista, pero a pesar de eso, las grandes masas se movieron con la idea de que era a un gobierno comunista. Todo eso contrajo y hasta comprendí que todo lo que se trató o arrastró que se llegara al comunismo fue mucho también acerca de la Guerra Fría. Los pleitos que tenían tanto los Estados Unidos con Rusia, las guerras que tenían, contrajo también que se formulara esta idea de comunismo y viniera a afectar a la larga a nuestro país, porque de eso se agarraron de que Jacobo Arbenz Guzmán estaba negociando un contrabando de armas para combatir a Estados Unidos. Entonces, en La fruta amarga describen claramente el complot que se hicieron para llegar a implementar o a sacar el golpe de Estado para darle y que renunciara Jacobo Arbenz por estarlos expropiando de estas tierras y beneficiar a los campesinos. Entonces, como dice Agustín, se habla mucho de capitalismo, de una gran industrialización pues que querían hacer, y si no se hubiera dado esto, tal vez Guatemala fuera mejor, un país más próspero de lo que es, pero si ustedes se dan cuenta que hasta nuestros días pues siguen siempre perdurando las grandes familias poderosas que influyen siempre en nuestra economía, y también los países extranjeros y ¿por qué no decirles también las transnacionales que todavía siguen gobernando un poco nuestro país, porque vienen a generar trabajo, y por eso a veces la gente no entiende y piensa que uno se va en contra de ellos y que a la larga pues están trayendo un beneficio, pero cuando, como dice Agustín, a veces prospera más la ignorancia que la capacidad de entender cuáles son las intenciones que se traen o se traen debajo de la manga para favorecerse ellos, pero jamás a la clase pobre, porque si no, nuestro país no estuviera tan hundido en tanta pobreza y desnutrición. Damaris, léase los bienes afectables por la reforma agraria. Fincas y tierras nacionales. Los trabajadores de estas fincas interesados en obtener esta clase de tierras tenían la opción de recibirlas en parcelas individuales, en usufructo vitalicio o bajo la forma de cooperativa agrícola de producción, latifundios feudales, los que no estuvieran cultivadas por sus propietarios debían ser expropiados a favor de la nación o a favor de los campesinos trabajadores. ¿Qué opina de eso, Noelia? ¿O Vivi? Licenciada, ¿puedo opinar? Sí. Yo entiendo que es como, por ejemplo, que la cooperativa agrícola de producción es donde cada persona produce sus bienes y todos tienen algo en común, como quien dice que todos los agricultores ponen en común todos los recursos en ciertas áreas de actividades que ellos tengan.
Sí, y a la larga, ¿quiénes vinieron a afectar grandemente, Vero? A los campesinos. No, aquí se favorecían los campesinos. A los que se vino a afectar fueron a los grandes, ahí como dicen, latifundistas feudales. ¿Por qué? Porque como tenían bastante tierra que no eran cultivadas, venían y se las expropiaban. ¿Para qué? Para dárselas en parcelas a los campesinos si las pudieran cultivar, ya sea en usufructo vitalicio hasta que fallecieran o bien en cooperativas agrícolas de producción. Por eso dice bienes afectables por la reforma. Sí, porque sí, porque el uso vitalicio es como quien dice que le están dando a uno un derecho para poder utilizar, todos los bienes por parte de los usufructuarios, algo así, no puedo pronunciar esa palabra. Pero todos eran para bienes de los trabajadores, ¿verdad, licenciada? Así es. Mira, que me surgió una duda. No sé si yo no entendí o yo soy la tontita. Pero mira, pues, en las fincas y tierras nacionales se da un usufructo vitalicio. Pero en el usufructo vitalicio, si eran fincas y tierras nacionales, ¿por qué era un usufructo vitalicio en vez de ser un usufructo perpetuo? Porque el Estado no va a morir. O sea, es mi lógica. Que si eran tierras nacionales, que por qué no se las daban, ¿en qué dice usted? En tierras perpetuas. En usufructo perpetuo, Sino que en usufructo vitalicio. Pero el Estado no va a morir. Pero ahí lo que yo entiendo es que se las daban a los trabajadores. Ya. ¿Puedo? Sí. Pero no será que lo que pretendía el Estado es que que al dárselas y tener perpetuamente, de repente podían venir y enajenarlas y la tierra volvía nuevamente a ¿cómo se llama? de los terratenientes. De repente tal vez eso era lo que pretendían, para como limitar eso. Sí, por eso decía que se haga así. Y no acabamos de leer de que decía que se las daban a fruto vitalicio en parcelas, se las daban para que no volvieran a manos de los terratenientes. Y si fallecía la persona, me imagino yo que se las tenían que devolver a la persona que se las habían quitado. Por eso era que se las estaban dando en usufructo vitalicio, porque aquí lo que se está enfocando es que el Estado está expropiando las tierras ociosas para dárselas a los campesinos, a los que no tenían. No estaba tomando la expropiación de las tierras para el Estado, para posesión del Estado, Amairán. Yo lo que entiendo fue que hicieron este decreto o la reforma agraria para beneficiar a los desposeídos, a los que no tenían tierras. ¿Y qué hicieron? Expropiar a los de la United Fruit Company, a otras empresas que también habían, que eran transnacionales, que estaban en el cultivo tanto en las tierras bananeras como cafetaleras. Entonces, y que beneficiaban solo a ellos y a los campesinos, colonos, mozos, estaban totalmente desprotegidos, sin ninguna garantía. Empezaron a favorecerse cuando tomó posesión Juan José Arévalo Bermejo, porque creó el Código de Trabajo, le dio participación a la mujer, creó el instituto, el IX, donde los trabajadores podían ir sin pagar ningún centavo a consultas. Entonces, ahí empezó en nuestro beneficio, porque en la reforma liberal hay positivo, pero también hay mucho negativo, porque vinieron y las tierras que es cierto que expropiaron
a los conservadores les quitaron a la iglesia, también se les dieron a pequeñas élites de familias poderosas, no a campesinos. En ningún momento se favorecían. ¿Qué hacían? Los mandaban a haciendas. ¿Para qué? Para que proliferaran y se mezclaran entre mestizos. Crearon la clase mestiza porque los españoles empezaron estar con las mujeres indígenas. Entonces, aquí empezó la verdadera revolución y el cambio con Juan José Arévalo Bermejo. Lo siguió Jacobo Armes Guzmán, viendo la protección y la tenencia de tierra, dándosela a los indígenas, protegiendo a los campesinos. Por eso creó esta ley de la reforma agraria y decreto 900. No sé si ahí sí ya quedó un poquito más claro. Hay nuda propiedad. Hay nuda propiedad Sí. también. Ahora sí, Ale, gracias. Tierras municipales, dice. El presidente de la República, como órgano supremo de la reforma agraria, estaba facultado para entregar tierras que fueran municipales a los núcleos o colectividades indígenas mayores de 50 familias campesinas que solicitaran el usufructo perpetuo de las mismas. Esto era tal vez lo que lo tenía confundida a Mayral, porque aquí sí, mire, dice, pero es a las familias, darles un usufructo perpetuo, ahí ya no vitalicio, sino que ahí sería, si estoy mal, corríjame, Agustín, ya sería perpetuo. ¿Cómo? Dárselos a esas familias para no salir de esa comunidad. Yo siempre les pongo el ejemplo de Campo Nuevo. Se llegó, los expropiaron de la finca Aguatibia, el coronel Quilo ya no quiso tener a más familias que estaban invadiendo su propiedad, entonces estas familias vinieron y buscaron al alcalde. ¿Qué hizo él? Buscarles un terreno para que se fueran a formar ahí su comunidad, se llama Campo Nuevo. No andan en busca, no sé si ya tienen energía eléctrica, pero tenían su pequeña escuelita de LEPA, no sé si ya les hicieron la escuela, pero ahí es donde empezamos podría ser el usufructo perpetuo, pero ya para dárselo a las familias, pero familias pobres. ¿Estoy bien ahí, Agustín, o no quiere agregar algo más? Pues solo tengo duda qué administración fue. Pues yo no, fíjese que yo creo, no sé si fue con el doctor Hugo, fíjese, Agustín, yo creo que fue con él sí, yo creo que fue con el doctor Hugo, porque en el tiempo de don Manuel no me acuerdo yo que les hayan dado esa posesión ahí en Campo Nuevo. ¿Alguna otra alternativa que hubiera habido para solucionar ese problema? Porque eran trabajadores de él, ¿verdad? Del coronel. Yo siento que él les tenía que haber donado una parcela o algo, fíjese, Agustín, o darles también posesión en otra parte. Yo pienso de que de repente los gobiernos locales no tienen capacidad de negociación, porque de repente también ese señor como que tendría que ayudarlos, va. Pero al final saber cómo se dieron las cosas. Sí, yo no me di cuenta, no le puedo decir porque no estoy empapada de eso. Lo que sí le puedo, y se los he estado compartiendo, es de que ese terreno, yo creo que lo compró la municipalidad, o no sé si se lo donaron a la municipalidad para crear esta pequeña comunidad y beneficiar a estas familias. Yo creo que la obligación de él hubiera sido indemnizar a esas personas con un pedazo de tierra. Así tendría que ser. Pero de repente tal vez para Campo Nuevo era propiedad de él y de repente podría ser. Eso me vino a la mente, fíjese. Se lo vendió a la municipalidad, sí, para que la municipalidad se hiciera cargo
Me vino eso a la mente, fíjese que podría haber sido propiedad de él y a la larga, pues no sé si se la vendió o se la donó a la municipalidad para que se la diera a estas familias. Pero sí es un buen tema para investigar y averiguar qué fue lo que realmente pasó. Sí, y ¿sabe qué? El lunes lo voy a hacer, le voy a preguntar a José Alfredo porque yo creo que él tiene ese tipo de esa información, porque a través de ahí se manejó esto. Ahí se recuerda. Sí, el lunes bueno, que tenemos exámenes, pero yo lo voy a investigar el lunes y para la próxima clase le doy bien la explicación. Ah, muy bien. Licenciada, ¿Qué manda? una pregunta, para su parcial, todas las clases, todas las diapositivas que usted ha enviado, ¿todas van a entrar o? Sí, van también parte de las hojas del libro, información que yo les envié también. Solo que Bueno. viene así como siempre se los he hecho, tipo ensayo, un análisis, un cuadro comparativo, así se los voy a hacer. Y hay otra parte de un formulario que se llama Google Form. Hay 3 series, 2 series para hacer un ensayo, un cuadro comparativo y otra serie con este formulario para que cada serie tenga un valor de 5 puntos. Y ahí van los lineamientos que se va. ¿Y cuánto tiempo en una hora, licenciada? Pues miren, pues si iniciamos el examen tipo, digo yo, 6 de la tarde, no sé si quieren que lo iniciemos a eso, para que lo entreguen tipo 8 de la noche. Yo siento que en 2 horas hasta mucho les estoy dando para que no sé cuánto les van a dar los demás docentes, para que así antes de las 8 me tienen que mandar el examen. Pero licenciada, ya todas las clases estas, ¿usted sí ya las envió al grupo o las subió a la otra aplicación? Yo las he estado subiendo a la plataforma de Classroom y se las he enviado todas al grupo de Derecho Agrario. Bueno, o sea que las subió y las envió al grupo. Exacto, a las 2. He estado trabajando en las 2 plataformas, Classroom y WhatsApp, pero si a usted no le aparece en ninguna, me escribe y yo con gusto se las vuelvo a reenviar, ver. Muchas gracias, licenciada. Entonces vamos con la expropiación y indemnización. Podría hacerse ya fuera a favor de la nación o directamente a favor de los campesinos y trabajadores. La expropiación se consumaba previa indemnización fijando el valor de ella con base en la declaración fiscal y siendo pagadas con bonos de la reforma agraria. Esto quiere decir que podía ser la expropiación, dice, hacerse a favor de la nación o directamente a los campesinos, pero siempre toda tierra que fuera expropiada tenía que pagársele a la persona o al dueño o que era de la propiedad que se iba a expropiar. Órganos de la reforma agraria, dice. Estaba el Comité Agrario Local, Comisión Agraria Departamental, Consejo Agrario Nacional, Órgano Superior de la Reforma Agraria, Departamento Agrario Nacional. Yo no les puse aquí cómo está integrada cada comité, porque en las hojas que les di que le dieran lectura, ahí está cómo se integraba el comité agrario y cómo estaba integrado cada uno de estos órganos. Lo que les puse nada más fueron sus atribuciones, dar trámites a las solicitudes de denuncia de tierras y hacer notificaciones. El presidente tenía la obligación de resolver en firma definitiva de las cuestiones que suscitara la aplicación de la ley. Entonces, por ejemplo, el Comité Agrario Local, en la página 122 dice que estaba integrado por 5 miembros nombrados así por el gobernador del departamento, por la municipalidad respectiva y por la organización campesina o el sindicato o la finca o empresa agrícola. Así estaba integrado el Comité Agrícola Local. Espero alguien que me diga, sí, leí esa página. Y si no, el minuto de silencio, que quiere decir que no leímos esa página. Yo tengo una pregunta. Diga usted. Si
actualmente se tuviera que conformar el Comité Agrario Local, ¿para quiénes probablemente lo integrarían? Aquí dice que el gobernador departamental sería No, pero dice agrario local. pero integrado por 5 miembros nombrados así. Por el gobernador nombraría a una persona, otro por la municipalidad. Eso es lo que me quiere dar a entender. Yo le había entendido que el gobernador. Pero lo que le quiero dar a entender es de que siempre tendrían que ser allegados de ellos. Sí. De repente, ahí es donde se descompone todo el ideal que se tiene. Así es. Porque de repente ellos buscan intereses particulares en vez del bienestar común. Eso así sería, Agustín, porque el gobernador va a nombrar a un miembro que, ¿cómo se llama?, que beneficie sus intereses. La municipalidad, lo mismo, y la organización campesina o el sindicato, pues ahí tal vez sería un poco más neutral porque ellos sí buscarían el beneficio de su clase. Y aquí dice también que eran formados por finca o empresa agrícola. Igual, ellos también nombrarían a alguien para beneficio de sus intereses. ¿Cómo es eso que hasta ahí se viene arrastrando lo político, Agustín? Porque, como usted dice, todo, ¿cómo estaría integrado? Por beneficio a favor de los que nos gobiernan, tanto el gobernador como la municipalidad y las empresas que estuvieran y que lo forman aquí, pero y la única y neutral que estaría solo es el sindicato. Tal como sucede con el sistema de consejos de desarrollo. Exacto. Porque el sistema de consejos de desarrollo a mí me parece interesante, pero realmente lo han corrompido. Sí, y desde siempre, porque si usted lleva debajo de la manga su par de billetes, le van a agilizar más el trámite para hacer los proyectos, ¿verdad? Está corrompido. Características del decreto 900, dice. Se basa en la realidad histórica, económica y social de Guatemala, con un criterio concreto y objetivo. ¿Por qué? Porque venimos con una realidad histórica desde la colonización española, todo lo que pasó con la propiedad de las tierras, lo que pasó con el repartimiento, la enmienda, o sea, nos trajo consigo pérdidas, economía social, dice entonces el decreto 900 quiso estabilizar ser una igualdad o equidad en la posesión de las tierras. Era una reforma agraria de tipo capitalista que reconocía la existencia de la propiedad privada, pero la garantizaba su función social. Como decía Agustín, estamos hablando, o decía, capitalista, pero miren aquí, a través de la propiedad privada, pero garantizaba su función social, igualdad, equidad, no quien tenía más, sino que aquí al contrario trataban de nivelar que los que no tenían poseyeran una parte de tierra para cultivar. Los órganos de aplicación de la reforma agraria tenían un por demás amplio carácter democrático, pues se integraban yendo desde los campesinos sin tierra hasta los agricultores latifundistas. O sea que aquí predominaba la democracia, que hasta seguimos y decimos que democracia es por el pueblo y para el pueblo. Y aquí sí vino a dar eso, porque este decreto quiso beneficiar al pueblo, a sus campesinos, a sus agricultores, de los cuales estaban marginados, discriminados y esclavizados.
La ayuda técnica y el sistema de crédito también formaron parte esencial de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma agraria y antes de la reforma agraria, en la reforma liberal se empezó a crear el primer banco nacional, inclusive las transnacionales alemanas creaban préstamos para darles a los agricultores y cuando estos no les devolvían el dinero venían y los desposeían de sus tierras. En cambio, la reforma agraria creó un crédito para los campesinos, pero para ayuda, no para desposeerlos de sus tierras. La tierra se distribuía de preferencia en usufructo vitalicio para evitar que las parcelas otorgadas volvieran de nuevo a la propiedad latifundista. No obstante, ello también se contempló la adjudicación de terrenos en propiedad privada. Dentro de los propietarios que contaban con grandes extensiones sin cultivar estaba la Ofusco, por lo que se le expropió el 70% de los 550,000 acres de su terreno. El decreto 900 ante los ojos de la oligarquía cafetalera e inversionistas extranjeros significaba un instrumento amenazador de clara penetración comunista. La afectación de los intereses norteamericanos representados por la Ofusco provocó la reacción del gobierno norteamericano, la cual en el contexto de la Guerra Fría se planteó como una lucha por la democracia y para contener el comunismo en el hemisferio. La intervención norteamericana en 1954 con la ayuda de un sector del ejército y terratenientes guatemaltecos, poniéndole fin así a este esfuerzo del primer ejercicio democrático en el país. La reforma agraria, además de ser distribuida, era normativa, ya que planteaba el deber ser, el modelo ideal a desarrollar no solamente sobre el uso y tenencia de la tierra, sino también sobre el sistema productivo del país. Constituyó un proyecto que tenía como finalidad transformar la estructura agraria guatemalteca y generó un movimiento que incorporó a diversos sectores de la sociedad campesina, indígena, obrera y clase media. Las demandas, problemas y necesidades de la sociedad fueron atendidas y canalizadas principalmente a través de las políticas públicas concretas, tales como el sistema de seguro social, el código de trabajo, la autonomía municipal, la universidad, entre otras. La tierra como un elemento clave para el desarrollo representa uno de los temas más álgidos y de mayor conflictividad en Guatemala. Puede ser vista como posible medio de resarcimiento como potencial para el desarrollo familiar y comunitario, como centro del conflicto mismo y como símbolo de poder. En los pueblos indígenas de Guatemala, la tierra adquiere gran importancia en relación al sentido de pertenencia, el arraigo social y la vida espiritual. Todas estas implicaciones vinculan la tierra con una serie de procesos históricamente marcados por la injusticia, la discriminación y la exclusión. Y una de las dimensiones en donde está esta exclusión se refleja es en relación al género. ¿Alguna conclusión? ¿Algún comentario? Licenciada, a mí me llamó la atención el pie de página que aparece en el libro. Que dice que en escasos 2 años de aplicación fueron favorecidos con el decreto 900 aproximadamente 100,000 familias campesinas y que estas representaban por lo menos cerca de 500,000 personas. Imagínense. Por eso Jacobo Arbenz Guzmán es uno de los presidentes que de por siglos y siempre será mencionado porque fue uno de los presidentes que mire a tantas familias que benefició con este decreto y que hubiéramos llegado a ser un gran país capitalista y industrial si no hubiera aparecido estos terratenientes que tenían
norteamericanos que se habían poseído, estaban poseyendo nuestra tierra. ¿Algún otro comentario? Y si no, damos por finalizada la clase. Yo creo que el examen nos tocaría el martes y iniciaríamos a las 6, si me hacen favor, entonces, para que así les dé tiempo contestar el examen. Licenciada, ¿el examen lo va a subir a Classroom o nos lo va a enviar por WhatsApp? Bien, yo siento que lo voy a subir a Classroom y es que hice diferentes, fíjese, a Mayrani los quiero subir, pero voy a ver si se los mando a uno por uno o también al WhatsApp, porque hice 3 diferentes. Ah, va. Gracias. Voy a subir a Classroom porque los tengo que subir, pero sí, tal vez posiblemente se los mande a WhatsApp. Licenciada, una Por lo pregunta. menos en mi caso, sí, Lick, ¿y por qué no la sube como una tarea y después nos lo envía a cada quien personal? O sea, ¿Sí? sube los 3 Sí. puntos y Así nos lo envía a cada quien personal y cada quien que lo suba a Classroom. Así, Merito. Así lo voy a hacer, Dani, porque tengo que tener evidencia que lo subí a Classroom, porque tenemos que tener eso, porque nos los está supervisando el coordinador. Y saben también qué estamos haciendo para que vean que estar grabando las clases, porque hay que subirlas a YouTube. Licenciada, una pregunta. Diga. En caso de no poder utilizar la compu, podemos hacerlo a mano y enviarle fotos. Sí, sí. Lo único es que gracias. no sé cómo para hacerlo también para que le apareciera después en Classroom su tarea y punteos ahí, Mari. Mire, pues, el examen si quiere me lo manda por fotos, pero después tal vez sí me lo sube a la plataforma, sí se puede subir. Ajá, en foto. Entonces así hagámoslo, Mari, para que así es que como yo no he trabajado, yo les soy honesto, sería el primer semestre con ustedes que voy a trabajar así. Entonces ustedes me van diciendo porque ayer nos dieron una capacitación, pero yo al final de eso me salí porque vieran qué problemas habían con unos trabajadores de la municipalidad, igual como dicen ustedes que habían positivos de COVID. Entonces yo me salí, pero ellos a la larga entendí que quieren que subamos todo esto a Classroom, las tareas, los parciales, para que ahí mismo, a Mayrani también me enseñó que dice que ahí mismo yo les puedo mandar cuánto punteo es el que van a tener. Sí, sí se puede, licenciada. Ajá, gracias, licenciada. Va, entonces quedamos así, feliz noche y nos miramos primero Dios el martes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Hay que esperar para que se siga grabando.